El siguiente programa es apto para toda la familia. Para una mayor comprensión, se recomienda a los menores de edad verlo en compañía de sus padres o de un adulto responsable. Orgulloso de mi pueblo, mi vereda y del jornal, mi ruanita, mi sombrero y de madrugar a ordeñar. Y el domingo bajo al pueblo pa' el producto ir a entregar una buena carga de papa, los cuyos y alguito más. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy un nuevo capítulo de La Carreta, pero hoy es un programa diferente. Hemos venido contando historias de vida como ustedes lo han venido viendo y hoy tendremos una clase de teoría del Estado. Es muy importante por estos días que como pueblo todos tendremos que decidir mejor quiénes serán nuestros gobernantes. Para esto nos acompaña un profesional, entonces los invito para que me acompañen en este capítulo a echar carreta. ¡Vamos! Nos ponemos a garlar, cuando menos pienso llegan todo el equipo de Cuapac y me entretengo escuchando la carreta de Don Juan. Estando por allá en mi pueblo me gusta y me topo con mi compadre y nos ponemos a garlar. Cuando menos pienso llegan todo el equipo de Cuapac y me entretengo escuchando la carreta de Don Juan. Bueno, como se los decíamos, hoy vamos a echar carreta de un tema muy diferente. Hoy no vamos a echar carreta con ningún personaje, sino que vamos a echar carreta de un tema muy importante, aunque obviamente va a haber un personaje que nos va a contar acerca de este tema, pero es muy importante que hoy vamos a tener un tema diferente. Veníamos contando historias de personas, de superación de vida, pero hoy vamos a hablar de un tema de una clase de teoría del Estado. Vamos a conocer cuáles son las organizaciones del Estado, qué pasa cuando hay unas elecciones en nuestro país, cuáles son los tipos de elecciones que se dan en nuestro país, y para eso tenemos un invitado muy importante, muy interesante. Él es Manuel Díaz Palacios, él es administrador, politólogo, abogado, PhD, mejor dicho, que él nos cuente un poco acerca de su largo recorrido en estos temas del derecho y de todo lo que es el tema del Estado y de los conocimientos de leyes. Bueno, es amplio el conocimiento que él tiene, entonces que sea él el que nos cuente. Manuel, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia, la amplísima audiencia de este programa, porque sé y me consta que doy fe de que efectivamente es bastante visto, escuchado este programa. Muchas gracias por la invitación, para mí es un honor poder participar en este programa. Para que la gente lo conozca un poco, Manuel, ¿quién es usted? Bueno, yo soy hijo adoptivo de este municipio, por cosas de la vida, soy coguano por adopción, mi cédula es de este municipio, soy, como usted lo decía, bueno, he hecho una cantidad de estudios aquí en Colombia y en el exterior, en Derecho, soy abogado, administrador, politólogo, una maestría en Ciencia Política, tengo un doctorado en Derecho, PhD que se llama a nivel mundial. He sido alcalde en Bogotá, asesor de planeación de la Embajada Americana y ahora estoy dedicado a la cátedra en las universidades de los Andes y la Universidad de la Policía Nacional. He escrito un par de libros y en este momento estoy terminando una colección que pronto saldrá al mercado sobre un tema importante para la ciudadanía en materia de derecho. Ese soy yo y pues invitado siempre a este programa, que me encanta venir a este programa porque sé que podemos colaborarle, aunque sea a aclarar algunos temas a la ciudadanía. Listo, Manuel, entonces como lo vemos hay conocimientos, hay de dónde realmente dar una cátedra el día de hoy, porque como usted lo decía, es docente hoy en día. Entonces vamos a dar una cátedra, le vamos a contar a la gente acerca de esa teoría del Estado. ¿Y qué le parece, Manuel, si empezamos explicando un poco acerca de cuáles son los poderes del Estado aquí en Colombia? Claro, lo primero que hay que ver es que Colombia es un Estado moderno democrático. Eso implica que Colombia se ha sumado a lo que se llama el Estado tridividido, tres ramas del poder público: la rama ejecutiva,
que es la que encabeza del presidente o lo que se llama el gobierno, la rama legislativa por el Congreso de la República que produce leyes y la rama judicial, algunos lo llaman jurisdiccional, que es la compuesta por los jueces de la República, para un sistema de pesos y contrapesos o de controles para que no haya un poder absoluto, que ese era un poco el estado anterior, los estados absolutistas donde una sola persona tenía todo el poder, que producía leyes, controlaba, administraba, etcétera, etcétera. Eso se ha cambiado. Eso es lo que tenemos hoy en Colombia, una rama, tres ramas del poder público compuestas, que veníamos de la Constitución del 86, Colombia ha sido, del 1886, Colombia ha sido tal vez la república más sólida y consolidada de América Latina. No hemos tenido golpes de Estado grandes ni perpetuos, solo el de Rojas Pinilla, pero fue algo muy pasajero, y luego vino la Junta Militar. Pero Colombia se ha consolidado como una democracia realmente fuerte en América Latina. Y vino la Constitución del 91 que reforzó mucho más esa vocación republicana y democrática a través de la configuración de las tres ramas del poder público como un sistema de pesos y contrapesos, de controles para que el poder sea distribuido lógica, coherente y legalmente. Manuel, ¿qué poder contar acerca de cada una de esas ramas? Un poco de cada una de esas ramas. Perfecto. Empecemos por la judicial, ¿podría ser? La rama jurisdiccional, como decías tú, compuesta por las altas cortes, la Corte Constitucional, que es la encargada de la guarda y la conservación de la Constitución, la garantía de los derechos fundamentales, o los derechos a la salud, etcétera, etcétera, a través de las acciones de tutela. El Consejo de Estado, que es el encargado de dirimir las diferencias entre el Estado y los particulares y el mismo Estado, y la Corte Suprema de Justicia, que es la que el último cierre en materia laboral, en materia penal, en materia familia y en materia civil agrario. Entonces, esas son las tres cortes. Hoy en día tenemos una corte especial que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue producto de los acuerdos celebrados con el grupo guerrillero más antiguo del mundo, que era las FARC. En el posacuerdo con la FARC se estableció uno de los puntos que era una jurisdicción especial, y esa JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, forma parte de las altas cortes. Esa sería en materia de lo alto. En materia ya, digamos, territorial están los tribunales de departamento y del distrito capital. En los municipios ya grandes tenemos los juzgados del circuito, juzgados de familia, juzgados civiles, juzgados penales y juzgados laborales. Y en los municipios más pequeños, algunos tienen juzgados municipales, y como en el caso de Cogua, tienen lo que se llama los juzgados promiscuos municipales. Eso es lo que forma la rama jurisdiccional o judicial del poder público. Ellos son los que hacen que las leyes se cumplan, las leyes civiles, las leyes penales, las leyes laborales. Perfecto, eso es la rama judicial. Yo iba a hacerle una pregunta a Manuel acerca de la falta de credibilidad de la gente en la justicia, de los jueces, bueno, de toda la rama judicial, pero yo creo que la dejamos para más adelante, porque creo que esa falta de credibilidad no se posa únicamente en la rama judicial, en el poder judicial, sino en los tres poderes. Hablemos un poco de lo legislativo. Perfecto, la rama legislativa en Colombia es denominada bicameral, es decir, tiene dos cámaras. Una cámara que, digamos, en Inglaterra se llama la Cámara Alta, que en este caso sería el Senado de la República, y una cámara baja, que para el caso colombiano es la Cámara de Representantes. Entre estos dos, el Senado y la Cámara, hacen las leyes, son el único poder del Estado que hace leyes en Colombia es la rama legislativa, a través del Senado y Cámara. ¿Cómo se compone cada uno de los dos? El Senado de la República es por elección popular. Es decir, usted y yo, cuando cumplimos los 18 años, tenemos esa opción, ese derecho, esa prerrogativa de escoger a nuestros senadores o congresistas. También no es indistinto que se llame senador o congresista, para el efecto es lo mismo. ¿Cómo se conforma el Senado de la República? Por jurisdicción nacional. Es decir, un ciudadano en este municipio de Cogua puede votar por un senador de La Guajira, sí, sin ningún problema puede votar. Eso se llama la jurisdicción nacional. Cualquier ciudadano en cualquier parte del país puede elegir un senador. Por eso uno encuentra a veces con gran sorpresa que municipios de determinado departamento, votos por personas de otros departamentos, sí, porque la ley lo favorece. ¿Qué se requiere? Eso es la jurisdicción nacional. Se requiere para ser senador de la República ser ciudadano colombiano en ejercicio, tener más de 30 años y no haber sido condenado a pena privativa de la libertad. Entre otras cosas, bueno, el no haber sido destituido, etcétera, etcétera, ni tener una serie de incompatibilidades. Si está siendo investigado... No, en Colombia no hay ningún problema, y eso muchas gracias por la pregunta. La investigación no implica
inhabilidad. Lo que implica inhabilidad es la sanción. Cuando un juez de la República, o en este caso la Procuraduría, que tiene también funciones jurisdiccionales, que no pertenece a la Procuraduría, pero la Procuraduría no pertenece a la rama judicial, es del órgano, tiene funciones judiciales, jurisdiccionales, pero no tiene. Está investigando, usted no está inhabilitado. La norma es muy clara, que haya sido sancionado, es decir, que su proceso se encuentre debidamente terminado. Podríamos preguntarnos ahí de pronto, Manuel, si no hay un vicio, porque pues sigue la investigación, pero podría decirse un ciudadano de a pie, podría decir, venga, pero ya tiene un poder, cierto poder siendo senador, si es electo, no puede haber aquí un vicio y de pronto un desvío de esas investigaciones. Hay el tufillo de la corrupción, ¿no? Pero nosotros partimos de que las ramas son independientes y que cada quien hace su trabajo con honestidad. Yo parto de eso. Y incluso a mí me preocupaba un poco, a propósito del tema de los derechos fundamentales, la gente dice, ay, pero es que él está investigado, pero es que en Colombia hay un derecho fundamental que es la presunción de inocencia. Nadie será culpable hasta que no se le demuestre lo contrario. Entonces usted dice, oye, pero este señor tiene como 25 investigaciones y se lanzó al Consejo, se lanzó a la Cámara, se lanzó a la Alcaldía, a la Gobernación o a la Presidencia. Pues es que en Colombia se le favorece el principio de presunción de inocencia. ¿Cómo está conformado el Senado? Que es la gran pregunta. Hasta la Constitución de 1991, antes de anoche, el recién salida de la Constitución del 91, el Senado de la República se conformaba por 100 personas, ni uno más ni uno menos. Y se le hizo una adición que podría ser con 2 personas más por jurisdicciones especiales, la indígena y la afrodescendiente. Es decir, hasta hace un año teníamos, hasta hace un año, le digo porque teníamos 102 senadores nomás. 102 senadores. Pero con los acuerdos de paz con la FARC, uno de los puntos, de los 7 puntos de la FARC, fue el ingreso automático de 5 senadores representantes de la FARC. Hasta ahí van 107 senadores. Entonces en este momento tenemos 107 senadores. Y la reforma política estableció que en la segunda vuelta presidencial, quien pierda las elecciones en la segunda vuelta, siendo el candidato a la presidencia, automáticamente por derecho propio tiene acceso a una curul. Es decir, en este momento tenemos 108 senadores. Gustavo Petro. Por ejemplo, el exalcalde Gustavo Petro. Entonces uno dice, pero Petro, ¿cómo así que está en el Senado? No, por la reforma política, que entre otras cosas estableció el estatuto de la oposición, pues para dar el tema de que el presidente no tenga todo el poder, entonces el que perdió automáticamente asuma una curul en el Senado. En ese momento entonces concluimos que son 108 senadores en ese momento. Perfecto. El 108 solo aplica cuando hay una segunda vuelta entonces. Perfecto. Cuando hay segunda vuelta. Perfecto. ¿Y qué va a pasar con las 5 curules de las FARC? Eso ya El tema de la FARC, en el acuerdo que durante 3 periodos, es decir, durante 3 elecciones, estamos hablando de 12 años, automáticamente se le asumirán las 105 curules. Terminados estos 12 años, ellos van a participar y vamos a volver a tener ya no 108, sino 103 curules por el tema de la presidencia. Entonces, ellos van a entrar a pelearse, digámoslo así, en elecciones, una de las 100 curules, porque una es jurisdicción indígena, una es del presidente perdedor y una de los afros. Entonces, vendrán a pelear 100 curules dentro de 12 años, si no hay alguna reforma que lo haga, pero yo creo que no lo va a haber, porque los acuerdos con la FARC están ya supremamente consolidados. Senado, ahora un poco de Vamos la Cámara. a mirar la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes tiene una particularidad, que elige por jurisdicción territorial. En este caso, departamental. Cada departamento tiene sus representantes a la Cámara. Con una situación, que Bogotá se cuenta con una jurisdicción especial. Es decir, serían 34 departamentos que eligen sus representantes y Bogotá. Adicionalmente a ello, los indígenas y los afros también tienen una opción, una jurisdicción especial para opción. Y adicional, las 5 curules de las FARC y la curul de la vicepresidente perdedora en la segunda vuelta. Por ejemplo, en este momento tenemos 178 representantes a la Cámara. En lista, menos Santriz, porque no se sabe si le van a decretar la silla vacía o no, pero son 178 representantes a la Cámara. Ya. ¿Qué se necesita para...? En ese momento. Sí, en ese pero momento. ¿siempre se da de igual manera? Sí, porque hay una cosa que es... Cada circunscripción regional o territorial tiene un cupo en la Cámara de acuerdo a que si tiene 385.000
habitantes. Entonces, ¿por qué Bogotá tiene tantos representantes? Porque Bogotá tiene casi, bueno, de acuerdo al último censo poblacional, supuestamente 8 millones de habitantes. Entonces, cogen 8 millones, dividido entre 385.000, y ahí nos da una o dos curules, bueno, dependiendo del número de curules que hace, es una cuestión del derecho electoral. Y entonces, pues algunos varían, otros, pero más o menos se permanecen siempre, porque el censo poblacional ha variado muy poco. Y, bueno, pues entonces dice usted, y algunas fracciones que superen la mitad de 385.000, es decir, 175.000 y piquito, también pueden llegar a una curul. Entonces, por eso están banda variada, pero más o menos las curules no varían entre 172 y 173 curules. Ojo, porque con el último censo electoral, perdón, el último censo poblacional, las cosas van a variar un poco. ¿Qué se requiere para ser representante de la Cámara? Contrario al Senado, se requiere solo 25 años de edad y ser ciudadano, y lo mismo, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, no tener ni inhabilidades, incompatibilidades. Entre esos dos, entre Senado y Cámara, es lo que forman el Congreso y son los únicos que sacan leyes. ¿Qué tipos de leyes se sacan? Ordinarias, estatutarias y orgánicas. Son las únicas leyes que saca el Congreso de la República. ¿Cómo funciona el Congreso de la República? La gente dice, pero ¿cómo? ¿Se la pasan en vacaciones? Sí. Claro, ¿quién depende de quién? O sea, ¿la Cámara depende del Senado? No, son completamente independientes. Funcionan? Son independientes. ¿Revisa una ley la Cámara, después la revisa el Senado? Se ¿Cómo tiene funciona? más poder en la Cámara de Representantes. Ya. Porque pasada la Cámara, aprobada en Cámara un proyecto de ley, casi que el Senado simplemente lo que hace es revisar, aunque ambos tienen iniciativa legislativa, es decir, ambos pueden proponer leyes, pero realmente el peso que recae más es en la Cámara de Representantes, que tiene más poder para el tema de leyes. Les decía, ¿cómo funciona el Congreso? ¿Cuándo se posesiona? Los congresistas tienen una cosa que se llama legislaturas, que es conformada por 2 periodos. Cada periodo, el primer periodo empieza el 20 de julio de cada año y termina el 16 de diciembre a las 12 de la noche. Y se vuelve el segundo periodo el 16 de marzo y termina el 20 de junio. Sí, pero sí, los senadores tienen del 16 de diciembre al 16 de marzo vacaciones y del 20 de junio al 20 de julio de cada año vacaciones. Por eso tienen tanto tiempo de vacaciones. Entre comillas, porque cuando no lo citan a extraordinarias, pero las extraordinarias muchas veces no duran más de 2 semanas. Eso es lo que se denomina, esos 2 periodos entre el 20 de junio, 16 de diciembre, el 16 de marzo y el 20 de junio, es lo que se denomina una legislatura. En ese periodo es cuando ellos sesionan, ¿sí? Por ley, el Congreso de la República debe reunirse durante ese periodo las veces que quiera, por derecho propio, y en Bogotá. La sede principal es Bogotá. Sin embargo, por efectos de algunas comisiones pueden sesionar en alguna otra parte del territorio nacional, sí. Se me olvidaba decir una cosita. Hay una jurisdicción especial que es la jurisdicción internacional para la Cámara de Representantes. Nosotros tenemos representantes, hay gente que vota, que vive en el exterior, que son colombianos y escogen un representante a la Cámara. Es una jurisdicción especial para la representación en la Cámara. Que por eso también dicen, uy, pero es que muchos, sí, estamos hablando de que son 106, 108 senadores y 178 representantes lo que forman el Congreso. Estamos hablando de 286 personas más o menos conformadas, que pues con todo lo que los gastos, etcétera, etcétera que tiene. Casos puntuales, ¿por qué se pierde una curul? Porque ahorita, por ejemplo, Santrich se fue. Y muchos dicen, además que ha sido un escándalo público el tema de los salarios de los congresistas, pues uno dice, venga, ¿qué pasa con esa plata? ¿Qué pasa con esa curul? Porque veíamos en noticias recientemente que se giró el cheque, pero él ya no está. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se pierde una curul? Cuando dicen, listo, ya se cerró, ya... En ese momento Santrich se está devengando, él sigue devengando. Aunque él no está, él sigue devengando. Que además para el derecho laboral sería muy curioso. Usted baja de ir 3 días al trabajo y lo votan. Y no tiene derecho a salario. Entonces, es un régimen especial, ¿no?, que tienen los congresistas. En ese momento él sigue vengando. ¿Por qué? Porque él sigue siendo congresista. A él nadie le ha dicho, no hay una orden judicial, ni mucho menos que le diga, porque es un procedimiento especial, que le diga al presidente de la Cámara, el señor ya no es senador por cuestiones de inhabilidad por una sentencia judicial o por un llamamiento judicial. Él no tiene en este momento un llamamiento judicial. Está en un proceso que se presume inocente todavía, porque la Corte Suprema hasta ahora está iniciando el proceso, que es un proceso antiguo, que es el proceso de indagatoria, donde se le va a establecer si efectivamente es o no, o tiene responsabilidad. Yo no estoy juzgando, porque la gente dirá, pero es que yo, hasta que los jueces de la República no le definan que él es culpable, yo no puedo tampoco aquí endilgarlo, ¿no? Entonces, una vez se surta ese proceso, entrará al Congreso de la República. El Congreso de la República, a través de la Cámara de Representantes, establecerá si efectivamente
pierde o no la curul. Si la pierde, cesan los pagos. Y hay una cosa curiosa, con la reforma política se estableció la silla vacía, es decir, se va él y esa silla no se vuelve a suplir. Queda vacante hasta próximas elecciones. Hasta las próximas elecciones. Que hay una controversia que es por ser un tratamiento especial, porque como fue una curul que se les asignó por un acuerdo de paz, se le aplica o no la silla vacía. A mi modo de ver, se debe aplicarse la silla vacía porque es general. Pero pues hay unos juristas que dicen que no, que porque tratarse de un régimen especial, no es silla vacía, sino que hay que suplirla con otra persona. Pero pues eso lo definirá el Congreso de la República. ¿Cómo se fija un salario de congresista? El salario de los congresistas lo fija el presidente de la República, con unos criterios. ¿Cuáles son? Dedicación, elección popular. Ahí no se habla de idoneidad. No se requiere ser profesional para ser congresista. Que eso es una de las cosas. Pero un profesional en Colombia, ¿cuánto gana? 3, 4 millones. ¿Y un congresista cuánto? 37 millones de pesos. Uy, qué cosa. Lo establece el presidente, pero también con un acuerdo entre ellos mismos. Y obviamente porque eso ha venido incrementándose de año a año. Este año se les acabó de subir 1 millón y piquito, 1.400.000, casi 1.800.000 el salario, pero eso es potestativo del presidente de la República. Y el salario se establece de acuerdo a unos criterios que ya vienen establecidos de años atrás. Eso no es de hoy ni de... Entonces por eso ahorita. Y ojo, porque es que el problema no es que el salario de los congresistas sea alto. Lo que pasa es que del salario de los congresistas dependen salarios de muchas personas del país. Las altas cortes, los magistrados, dice la ley, tienen el mismo salario de los congresistas. Al bajarle a los congresistas, que tocaría mirar una reforma estructural especial, por ley se le bajan automáticamente los salarios de los magistrados, automáticamente los salarios de los tribunales, se viene toda una cascada de rebajas. Y en Colombia hay una norma laboral pública que dice que nadie puede ganar más que el mayor jerárquico de la institución. Por ejemplo, aquí nadie puede ganar más que el alcalde. Entonces, al bajarse eso, se tendría que bajar todos los salarios. Ahí es una reforma compleja se vendió mal en la reforma, en el tema de anticorrupción, porque no se pensó toda esa cascada de situaciones que se presentaban. Perfecto. Vamos un poco a ver el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República. Perfecto. El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo conforma el Presidente de la República y sus ministros a nivel nacional. Y además los directores de departamento administrativo, los directores de las empresas industriales y lo que se llama el sector descentralizado, empresas industriales y comerciales del Estado, establecimientos públicos, básicamente eso. A nivel territorial, en los departamentos, los gobernadores, el secretario de despacho y las asambleas departamentales. Así como en los municipios, los alcaldes, los secretarios de despacho y los consejos municipales. Una aclaración para la audiencia. Las asambleas departamentales y los consejos no tienen funciones legislativas, porque la función legislativa es producir leyes, y el único que por constitución en Colombia y en el mundo produce leyes es el Congreso de la República. Estas instituciones, llamadas asambleas departamentales y consejos municipales o distritales, lo que producen o sus funciones se radican en dos cosas: en el control político y la expedición de normas que no son leyes, como por ejemplo el manejo del espacio público, como por ejemplo el ruido en los municipios que coayudan con los alcaldes, como por ejemplo todo el tema de convivencia. Ahorita el Código Nacional de Policía les dio unas funciones muy importantes a los consejos municipales y a las asambleas para reglamentar la ley del Código Nacional de Policía. Y hay una figura que mucha gente desconoce. En los distritos, como Bogotá, Cali, Cali que es un reciente distrito, Barranquilla, Cartagena y Tumaco, existe una cosa que se llama las juntas administradoras locales, ediles. Ellos también tienen salario, ¿no? O no salario, unos honorarios. Muchos tienen un pago por sus elecciones. En los municipios pequeños pueden haber ediles, pero no tienen pago ni tienen la misma fuerza como lo tienen los ediles de los distritos especiales, del distrito especial y de los distritos turísticos, portuarios, etcétera, etcétera. Bueno, dejando a un lado un poco el tema de esos poderes del Estado, esas divisiones, cómo está conformado el Estado, vamos a hablar un poco más puntual, temas puntuales, elecciones, voto popular, porque pues ya hace unos días se abren las puertas a esas elecciones, pero entonces la gente dice, hay dos elecciones, ¿cómo funciona eso? ¿En qué momento hay elecciones? ¿Cuándo se elige un presidente? ¿Cuándo se elige un alcalde, un gobernador? Porque nos vemos enfrentados a eso. ¿Y qué peso tiene ahí el voto? ¿Cómo se define un consejo?
bueno, hay muchas preguntas en una, pero entremos a hablar un poco al Perfecto. respecto. Eso es lo que se denomina en Colombia la organización electoral. La organización electoral en Colombia está conformada por dos grandes órganos, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Son las únicas entidades competentes para el tema electoral. A propósito, cuando el tema de las consultas populares para el tema ambiental, que los municipios, no, la única organización electoral del país es la registraduría y es la encargada de hacer elecciones. Nos enfrentamos a varios tipos de elecciones. Varias elecciones. La gran elección primordial es la elección presidencial. Todos los ciudadanos de Colombia elegimos a un presidente, a una vicepresidenta en este caso, en la actualidad. Esa es la primera gran elección. La segunda gran elección es la elección al Congreso de la República. Escogemos senadores y representantes. Y la tercera, tal vez más sentida de las elecciones, es las elecciones regionales, donde escogemos gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y en algunos casos ediles de las juntas administradoras locales. Es un proceso muy interesante que en Colombia ha sido devaluado. ¿Por qué? Por nosotros mismos, los ciudadanos. ¿Usted sabía que en Colombia somos 37.5 millones de personas aptas para votar? Pero desafortunadamente de esos 37.5 millones de personas, solo 18 en el mejor de los casos votamos. Es decir, el fenómeno de la abstención es grandísimo. La irresponsabilidad del elector es tan supremamente grande que aquí sí invito a los ciudadanos y ciudadanas de este municipio y de los municipios que nos vean a que tomen conciencia. Ay, es que ese alcalde es malo, es que ese consejo no sirve. ¿Pero por qué no sirve? ¿Tú votaste por ese? Ahí viene la pregunta que yo planteaba en un principio, Manuel. No hay que justificar la abstención por ningún motivo, pero no se siente en el ambiente que quizá la gente ha perdido credibilidad en los poderes, en los que legislan, en los que imparten justicia, en la presidencia, en los alcaldes, en fin, en todos. ¿No se siente que esa sea una explicación de la abstención, que la gente no crea? Claro, sí, no, porque mire, como dice, hay un adagio popular que dice que cada pueblo se merece el gobernante que tiene. A ti te dan la opción de escoger. Ah, pero es que no me gusta, pues vote en blanco, pero muestre su protesta, su inconformidad con el voto en blanco. Mire que se ha hecho una muy mala ejercicio, y aquí responsabilizo a mucha gente que dice que el voto en blanco se le suma al perdedor. Eso es falso, de toda falsedad. El voto en blanco tiene que potencializarse y demostrar. Si la mayoría de la gente vota en blanco en Colombia, deberíamos demostrar que estamos inconformes. Uno le pregunta a la gente en la calle, ¿usted por qué no vota? Ay, no, es que a mí no me gusta. ¿Y por qué no vota en blanco? Ah, no, es que el voto en blanco se lo suman al perdedor. ¿Quién ha dicho eso? Eso es completa. Yo no sé de dónde sacaron eso. El voto en blanco es una forma de protestar, de decir, mire, esos 25 candidatos, ninguno me gusta. Y tendríamos el Consejo Nacional Electoral, la registraduría tendría que volcar, porque eso es una forma de legitimar o deslegitimar un Estado. Entonces aquí en Colombia la gente dice, ay no, pero ¿para qué voto si los mismos van a ganar? Pues es que usted cuando no vota le está dando la posibilidad que su voto valga 2 veces al que sí vota. Entonces claro, elegimos mal. Entonces claro, aquí viene un problema, lo que tú estabas diciendo, del tema de los jueces. Los jueces son simplemente operadores de la ley, pero ¿quién hace la ley? Les estaba explicando, el Congreso de la República. ¿Y a quiénes escogimos allá? Los más malos, pues dice la Biblia, y perdónenme que tome temas religiosos, que un árbol bueno da frutos buenos, pero un árbol malo da frutos malos. Entonces, si tú escogiste o no escogiste una buena persona, pues eso es lo que vamos a tener, nuestras leyes malas. Entonces, ¿los jueces qué hacen? Aplicar lo que dice la ley. En un debate hace unos días con la policía, con quien trabajo académicamente, me decían, pero es que los policías capturan y los fiscales sueltan. Pues es que el policía no puede ir más allá de lo que le dice la ley. Lo mismo el juez. El juez no puede ir a más lo que dice la ley. Entonces, ¿a dónde viene la ley? ¿Quién hizo la ley? El Congreso. Claro. Entonces el presidente, pues que el presidente no se mueve, pues que el presidente está azotado a una cosa que se llama el Estado de Derecho, que es la ley. Entonces todo eso es un engranaje que no podemos culpar, todos somos responsables de una forma u otra, porque no elegimos o elegimos mal. Manuel, seguimos puntualizando aquí a nivel local. Ahorita hacíamos una pregunta, mirábamos acá en el recinto, que es muy interesante también recordarle a la gente que debido al tema, pues este recinto es muy válido para que estemos aquí el día de hoy. Y mira, contábamos las sillas.
y es muy importante aclararle a la gente de qué depende el número de concejales en cada municipio. Bueno, lo primero que quiero decirles es que estoy orgulloso de estar en el templo de la democracia. Esto es un templo de la democracia. Esta es la representación de usted, señor ciudadano. Aquí está sentado usted, no usted directamente, pero sí su representante. Y ojo con lo siguiente, cuando usted elige, usted tiene el derecho de exigirle al concejal que responda por sus necesidades y por sus inquietudes. Esa es la importancia también del voto. ¿Cómo se establece el número de curules de los cuerpos colegiados llamados asambleas, consejos, a nivel territorial? Dependiendo del número de habitantes. El Consejo Nacional Electoral tiene una regla que dependiendo del número de habitantes y en la categoría del municipio, quinta, sexta, hasta primera y especial, pues establece el número de curules. En este caso me decían que son 11, que me parece fabuloso, bastante grande, y ojalá fuéramos muchos más, pero pues por cuestiones presupuestales también el Estado tampoco podría eso. Pero es eso, con el número de habitantes, dependiendo del número de habitantes, el censo electoral, el presupuesto y la categoría, se establece en el número de habitantes. Por ejemplo, Bogotá tiene 42 y ahorita parece que va a tener, 44 y parece que va a tener 48. Zipaquirá tiene 17, es decir, en la medida que los municipios crezcan, que no es gratis, este municipio también está sufriendo esa densidad poblacional, pues también se van a incrementar el número de curules. Pero dependemos de los resultados del último censo poblacional, que como ustedes supieron tuvo una serie de falacias y debilidades que en algunos municipios se van a incrementar y en otras se van a disminuir. El caso de Cali, el caso de Cartagena, que están preocupados porque el censo electoral arrojó unas cifras. Es más, Bogotá, todo el mundo consideramos que Bogotá tenía 10 millones de habitantes y dice que el censo que solo tiene 8. Entonces, eso depende del número de habitantes. Para una inscripción a consejo, ¿cuáles son los requisitos? ¿Y hay una limitante de número de concejales? ¿Cómo funciona el tema por partidos? Hoy en día vemos que antes era muy arraigado el tema de que yo soy conservador, yo soy liberal, yo soy de X o Y partido, y a ese partido iba. Hoy en día se ven mucho alianzas entre partidos para apoyar un candidato a la alcaldía, y se ve mucho que hoy ya no hay esa identidad de ideología, por decirlo así, sino es que yo quiero ser candidato, no importa por qué partido. Perfecto. Incluso, mire, nuestra democracia, la Constitución del 91 amplió esa posibilidad de que la gente tenga muchas opciones. Anoche, tengo entendido, hay 37 partidos políticos en Colombia, cuando antiguamente estábamos hablando de 2, máximo 3, conservadores, liberales y lo que se llamaba el comunismo, la juventud comunista o el partido comunista. Y ha venido, ahora usted encuentra muchísimos. Casualmente, anoche se criticaba que hay partidos especiales para los afrodescendientes y los raizales que tienen representación en municipios donde no hay lógica, pero bueno, esa es la democracia. Sí. Hoy en día entonces usted tiene la opción, dependiendo del número de curules, por ejemplo Cogua, que me decías que tiene 11, cada lista se debe conformar por mínimo 11 personas, de las cuales la tercera parte debe ser de mujeres, por la ley de cuotas. Eso ha sido un complique. Yo he criticado un poco la ley de cuotas, para mí fabuloso, ojalá. Las mujeres, cuando tuve la locura, pues dijo locura de ser alcalde de Bogotá, hicimos un experimento y es vincular muchas mujeres a la administración. Son las mejores administradoras, las más honestas. Claro, cuando desafortunadamente una mujer se corrompe, pues ahí viene una cosa muy compleja. Pero sí me encantaría. Pero hay listas de personas que no se pudieron inscribir porque mujeres no les gustaba. No, yo no me voy a meter, porque también además las metían de relleno, ¿no? Las metían en los sexto, séptimo, octavo, y el que ganaba era uno solo, o el que gana es uno solo. Entonces se conforman así. Dependiendo del número de curules, mínimo tiene que inscribirse. Por el partido es el que tiene que darle el aval. El Partido Conservador, el Partido Liberal, el Cambio Radical, los partidos, los 37 partidos que existen, le dan el aval. Con ese aval van y se inscriben a la registraduría. Esa es la primera opción. La segunda opción es por firmas. Por firmas. El 30% del censo electoral del municipio recogen las firmas y se inscriben. Lo que pasa es que hay un cuestionamiento, y es que hay que pagar unas pólizas muy costosas. Entonces la gente va y se busca más bien un aval, así sea el partido X, Y, Z, y para evitar esos costos que tiene en la recolección de firmas. No solo la recolección, sino la aseguradora. Entonces, esas dos son opciones. Y ya, pues, dependiendo el número de votación y el número de curules, se dividen en la medida de las elecciones y se asignan las curules, lo que sea la cifra repartidora. Pues es un tema muy detallado de matemáticas que pues algún día lo tendríamos que hacer, que valdría la pena para que la gente... Desafortunadamente el tiempo en televisión es muy corto, ¿no? Voy a hacer dos últimas preguntas que también nos podríamos extender, pero ya como para ir cerrando, Manuel. ¿Qué es la doble militancia y cómo se sanciona? Perfecto.
Muy bien. Porque Bueno, es que se ve mucho de temas claro. de alianzas, Sí, entonces sí, perfecto. somos partidos aliados para subir un alcalde, Sí. pero ¿qué es una doble Claro, militancia y cómo se perfecto. Y se sanciona? me olvidó un puntico, ojo, porque para ser concejal también se requiere una serie de requisitos, no nos alcanza el tiempo, tú lo has dicho. La doble militancia, ¿qué es? Yo, Manuel, voy y me inscribo al Partido Conservador hoy, y soy militante del Partido Conservador. Para ello, tengo que estar en lo que se llama la bancada del Partido Conservador. No puedo salirme de ahí. Pero si me aburrí del Partido Conservador, y quiero ahora ser liberal, o de la Unión Patriótica, o del Cambio Radical, tengo que por lo menos un año antes pasar mi carta de renuncia al partido y que el partido me la acepte. Es lo que le pasó a Ángela María Robledo. Ángela María Robledo estaba con los verdes, se va con Petro, no renuncia un año antes a el Partido Verde y por eso le están diciendo la doble militancia. Doble militancia es estar a la vez en dos partidos. Pero yo no puedo quedarme toda la vida en un partido, no, si no quiero no. Pero sí la ley establece que mínimo un año antes tengo que renunciar a eso, a ese partido para irme a otro partido a hacer política, porque es un derecho fundamental. Pero la ley estableció que usted no puede estar paralelamente, pues, doble militancia, militar en el partido X y en el partido Y, a la misma vez no. Pero no puedes postularme, digamos, dentro de ese año, renuncio hoy, a los 2 meses puedo hacer política en otro partido sin que me esté postulando a un cargo. Por supuesto, yo puedo ser 100%, ayudar, acompañar, sí, sin exacto, postularme. Exacto. Y lo mismo cuando ya se posesionen en las corporaciones públicas, entonces yo me posesioné como conservador y me voy a votar con los liberales. No, es lo que se llama la ley de bancadas. Si el Partido Conservador no me aprueba un proyecto de ley, yo no puedo ir en contra del partido y pegarme con los liberales, ¿no? Esa sería una doble militancia. Es un poco lo que se hace en Europa, ¿no? Las grandes bancadas de partidos que consoliden ideologías. Es que la indisciplina todavía nos cuesta y eso es un trabajo que viene de más de 100 años y Colombia hasta ahora está entrando en esa lógica. ¿Cómo se castiga en Colombia? Con la pérdida de la investidura. En el caso de las corporaciones. En el caso del presidente o de los alcaldes y los gobernadores, con la expulsión y la pérdida del cargo. La última pregunta, Manuel. También ha estado muy en boca de la gente el tema del costo, el dinero que se invierte en una campaña política. Recordamos el tema de Odebrecht, que metió la mano en campañas políticas. ¿Cuántos son los topes ahorita para los alcaldes especialmente, que vamos a vivir esas elecciones aquí en el municipio de Cogua y a nivel nacional? A nivel nacional, el tema de la financiación de las campañas es un tema muy complejo. En la última reforma, el Estado debe financiar las campañas para evitar lo que se llama el yo te ayudo hoy y tú me ayudas mañana, el tema de los contratistas. Entonces yo te ayudo, te financio tu campaña, pero cuando tú te estés en el poder me das un contrato. Eso hay que acabarlo. Lo que pasa es que realmente, yo le digo a mis estudiantes, los seres humanos más altruistas del mundo son los candidatos políticos colombianos. Y hace uno comparativo. Un candidato determinada a un municipio de 6ª categoría, no voy a decir nombres, invierte 800 millones de pesos en una campaña. Y se gana en los 4 años 300 millones de pesos. Es decir, 500 millones que perdería en una inversión lógica. Entonces todo el mundo dice, pero ¿cómo se va a lanzar un candidato invirtiendo 800 millones para ganarse 300? Eso es uno de los males. Y usted y yo, como ciudadanos, y los televidentes, tenemos responsabilidad, porque nos invitan a una fiesta y a comer tamales y allá vamos. No, debemos castigar, debemos de votar por ideologías, no por prebendas. Entonces por eso es que se convierte en una lucha económica, porque si usted trajo a X cantante, entonces yo tengo que traer otro de más renombre y si a usted le costó 50, me costó 100, ¿y dónde vamos a sacar esos 100 millones? Estaríamos emitiendo juicios, pero podemos decir que es un síntoma de corrupción. Por supuesto, no es un síntoma, el procurador lo ha dicho, el procurador Maya, ahora el procurador Fernando Carrillo, no es un síntoma, es un modo de corrupción. Donde las campañas se sigan financiando por particulares, va a haber un caldo de cultivo para la corrupción, porque yo te ayudo hoy y tú me ayudas mañana. Por eso es el Estado de financiar. Pero más que el Estado de financiar, porque sí, efectivamente la gente que tiene que ir a las veredas, pues tiene que contratar un carrito, un conductor, un perifoneo. También usted como elector y yo como elector debemos de fijarnos en eso. ¿Por qué vamos a votar por un tipo que de dónde está sacando tanto dinero? Porque es que el dinero que saca él mañana es de usted y de mí con el pago de impuestos, señores. Que eso es un círculo no es que la plata del alcalde, no, la plata es suya y mía a través de los impuestos. Entonces, seamos un poquitico, y en eso invito para finalizar, a concientizarnos para el momento de la elección, en 2 aspectos. 1, en quién elegimos, y segundo, en qué hay que votar. Porque no podemos dejarle a un tercero que elija
y que nos estemos quejando después de las malas administraciones, de los malos legisladores, etcétera, etcétera. Manuel, muchas gracias. Podríamos hablar horas enteras. A mí me encanta este tema y a ustedes, como siempre, con tanta generosidad, siempre seré un servidor para ustedes y para esta hermosa municipalidad de Cogua. Sin duda alguna nos volveremos a encontrar, Manuel. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, bienvenido por acá siempre. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos en un próximo capítulo para echar más carreta. Estando por allá en el pueblo me gusta y me abandona. Me topo con mi compadre y nos ponemos a garlar. Cuando menos pienso llegan todo el equipo de Cuapac y me entretengo escuchando la carreta de Don Juan. Estando por allá en el pueblo me gusta irme a bandolear. Me topo con mi compadre y nos ponemos a garlar.